Buenas noches a todos y a todas. Le damos la más cordial bienvenida una vez más a su librería mágica, a nuestras acostumbradas actividades de jueves en la tarde, de presentación y discusión pública de diversos temas, presentación de libros y discusiones necesarias para el país. Esta noche pues nos trae aquí con mucha fuerza, nos convoca el libro Litoral de un vecino mío de Guayama, Luis Párez Matos. Yo soy del pueblo de Arroyo, así que estamos ahí muy cerca de la colindancia. Arroyo fue barrio de Guayama y también fue puerto de Guayama hasta el siglo XVIII. Esta noche la presentación va a estar al cuidado de Noel Luna, poeta y profesor, y esta es una edición muy bonita preparada por el profesor y editor de Ediciones Folium, Eugenio Barú, que está por aquí. Ahí está sentado Eugenio, que tenemos esta hermosa edición. Y antes de pasar con los profesores, voy a indicarles o invitarles a las próximas presentaciones, por lo menos a las próximas dos. El jueves 6 vamos a presentar el poemario Arcigoto de Alejandro Medina, que es este hermoso libro también, pequeñito pero muy bien editado, muy hermosamente editado. Y luego el sábado 8, este es el jueves 6, presentamos el libro Historia a la vuelta de la esquina, de Héctor Marín, que es el libro que tenemos, no, ya lo sacaron de ahí. Bueno, y nos falta el jueves 13, vamos a tener un conversatorio entre Janet Becerra y Ana Torres Toro, ya ustedes las conocen, Ana Teresa Toro del Nuevo Día y Janet Becerra aquí de la Universidad de Puerto Rico. Así que los esperamos a esas otras actividades para el mes de noviembre. Después tenemos otras más, pero vamos a dejarlas hasta ahí. Y sin nada más, vamos entonces a invitar al profesor Luna que pase por acá. Y también con pueblanos de mi otro segundo pueblo, de Sidra, donde resido actualmente. Y la otra parte que la pasa en Río Piedra. Buenas noches. Comienzo agradeciéndole a Hernando, a la librería mágica, y a Luis Negrón, que se encargó de asegurarse. Yo voy a comenzar para romper el hielo leyendo el brevísimo prólogo del libro, que resume mi posición, digamos, ante el texto de Palés, para luego entonces hacer algunos comentarios adicionales y abrir a posibles preguntas y a la conversación, ¿verdad?, sobre el texto. El título del texto que les voy a presentar es El gran secreto de Luis Párez Matos, y lleva un epígrafe de Walter Benjamin que dice así: la verdad no es un develamiento que anula el secreto, sino una revelación que le hace justicia. Número 1. Hay un poema de Palés que podría verse como escudo de armas de su escritura. Me refiero al poema El valor, de 1918, texto juvenil cuya claridad extraordinaria lo convierte en una obra esencial del canon palesiano. El valor es una crónica del sujeto que avanza hacia la revelación de un gran secreto. Dicho secreto, figurado mediante imágenes como la de una luz blanca y púber, o como la de una virgen ante cuya intensa mirada huyen las sombras que levantaron tus pasos, jamás se entrega. La duración del avance que figura el poema queda detenida en la exclamación misma que lo abre, y cito: «Oh, esta proximidad al gran secreto y no descifrarlo». Fin de cita. Dicha exaltación, seguida del relato contenido de los gestos y el camino laborioso que la preceden, desemboca en el calmo autodominio que expresa el final del poema, y cito:
en el instante en el que has de poseerlo todo, volver atrás serenamente sobre tus pasos, con una vaga lumbre de victoria en los labios. Palés no dejaría de volver esa escena primigenia, variando sus imágenes, estudiando sus posibilidades, convirtiéndola en toda una filosofía de la composición que atraviesa como una poderosa corriente subterránea su escritura, desde los tempranos poemas modernistas y posmodernistas, su vanguardista incursión en lo afroantillano, hasta su deslumbrante estilo tardío, cuyo centro es la perdida ya por siempre conquistada, fiel, fugada, filí, melea abolida. Son numerosas las versiones palesianas de ese momento en que el sujeto se detiene serenamente ante la inacible proximidad de un secreto que no se revela. Nada lo resume mejor que aquella frase de Borges que define el hecho estético como la inminencia de una revelación que no se produce. La poesía de Palés ilustra incesantemente dicha tesis. También su novela Litoral, reseña de una vida inútil. Para Palés, el valor y la victoria son formas de nombrar la capacidad humana de sostenerse en la contemplación calmadamente desencantada de una proximidad que nunca desemboca en la posesión de lo que aparece. 2. Litoral, reseña de una vida inútil, ha sido descrita como novela inacabada o inconclusa. Si libramos esos adjetivos de triviales prejuicios, los mismos resultan de suma utilidad para entender la empresa literaria de Palés. Autor de temperamento esencialmente melancólico y escéptico, que sin embargo logró definir con suma ecuanimidad el lugar insustituible de lo equívoco, de lo fallido y de lo inacabado en la empresa humana. En efecto, Litoral es un texto inconcluso, del cual Palés publicó fragmentariamente los primeros 20 capítulos en 1949 en el Diario de Puerto Rico y en 1951 en el semanario Universidad, sin que los restantes 9 capítulos aparecieran impresos hasta 1978, cuando Margot Arce los incluyera en la edición del volumen Poesía Completa y Prosa Selecta de Palés, publicado por la Biblioteca Ayacucho. ¿Se oye? ¿Sí? Litoral no aparecerá completo en Puerto Rico sino hasta 1984, en la edición que hiciera Arce de las obras de Palés para la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Allí aparecía acompañada del tipo de prosa miscelánea que, aparte de su inmenso valor, atañe a menudo tan solo a los especialistas. De todo ello se desprende un primer dato fundamental y sorprendente. La única obra extensa, escrita en prosa, por uno de los poetas fundamentales de la modernidad puertorriqueña, nunca había sido editada de manera autónoma. Litoral es el gran secreto de Luis Palés Matos, ya que se trata de un texto de gran valor documental y literario que hasta ahora solo conocen los especialistas. 3. ¿Cómo entender que esta importantísima muestra de la prosa narrativa de un poeta excepcional haya sido relegada al ámbito limitado del conocimiento erudito por más de 60 años? Supongo que parte de la respuesta tiene que ver con el docto prejuicio que ve en Litoral tan solo una novela inacabada. ¿Acaso el mismo Palés ayudaría a fijar dicho prejuicio? En 1973, José I. de Diego Padró contaba que una tarde el poeta le confesó que no sabía cómo terminar su novela Litoral, que había comenzado a escribir años atrás y que finalmente abandonó. Que Palés mismo pensara que Litoral era una novela que quedaba inconclusa no es razón suficiente para que el lector deje de procurarla como un texto imprescindible. En Litoral encontrará una escritura fascinante en la que sobresale la destreza verbal de un poeta que tiene necesidad de explicar en clave autobiográfica lo que entiende por una vida inútil. No sorprende que, al hacer tan desvergonzada exposición de sus fracasos
en el prominente subtítulo del manuscrito, la obra no entusiasmara mucho a la modernidad triunfante de la década del 50 puertorriqueña, sagazmente evocada por Arcadio Díaz Quiñones en La Memoria Rota. 4. En una sociedad regida por los imperativos de la productividad, la utilidad y el éxito, como la nuestra, el ejercicio autónomo de la literatura pone de manifiesto una creciente incapacidad para comprender el valor de lo superfluo. Difícilmente percibimos la potencialidad de lo inútil para la emancipación de una lógica del dominio que lo devora todo. No sorprende que las manipulaciones del mercado, la inocua corrección política de la academia y la desidia del progresismo panfletario propicien que libros como Litoral persistan ocultos. Litoral no cautiva por una espectacularidad rentable, ni por una agenda bien intencionada, ni por un optimismo redentor. El franco subtítulo del texto, Reseña de una vida inútil, es indicio de su naturaleza irreductible a fórmulas, agendas o moralismos. Hay, eso sí, una moral del fracaso, una ecuanimidad que ha logrado ver en el ejercicio literario una forma poderosa del desencanto. Hay honda belleza en Litoral, en las imágenes y palabras que nos revelan una intimidad que rehúsa toda función instrumental. Litoral es la prosa improductiva de un poeta que ejerce con grandes aciertos la creación por medio de la pérdida. 5. En el bello subtítulo de Litoral, Palés catalogaba la obra como reseña. ¿Acaso habría que tomar la palabra en cada una de sus sugerentes acepciones? El diccionario de la Academia Española define reseña como 1. Narración sucinta, 2. Noticia y examen de una obra literaria o científica, 3. Revista que se hace de las tropas, 4. Notas que se toma de los rasgos distintivos de una persona, animal o cosa para su identificación, o 5. Señal que anuncia o da a entender algo. Litoral es todo eso. 5.1. La narración. Los breves capítulos de Litoral son cortos en el sentido cinematográfico del término. A veces reúnen anécdotas que responden a un imperativo de unidad espaciotemporal. A menudo cuentan la trayectoria infructuosa de una búsqueda juvenil. La densidad lingüística que estructura los acontecimientos es algo barroca, con vastas claridades diversamente incrustadas de vocablos raros o en desuso, como podría esperarse de un artífice como Palés. Vienen a la memoria los relatos del sueño, de la cacería frustrada que abre el texto, el del intento fallido del joven encuadernador de libros, el de la ominosa mujer apuñalada en el río, el de la poderosa seducción que ejerce sobre el padre del protagonista, la cantante de género chico que visita el pueblo, el de la agónica iniciación sexual del protagonista, el de la muerte inesperada de su padre, el de la furtiva asistencia con su primo a un baquiné, los del incesante brujuleo por el pueblo y tantos otros. Dichas narraciones son como el desarrollo cinematográfico de las imágenes en suspenso que pueblan la poesía de Palés. 5.2. El examen. Que una vida sin examen no vale la pena vivirse es sentencia que se remonta a Sócrates. Al meditar la relación que existe entre la poesía y la prosa de Palés, es difícil no percibir que su prosa narrativa examina minuciosamente diversos motivos que pueblan su poesía. No todo lo que Palés cuenta en Litoral debe ser una historia verídica en el sentido literal, pero el texto es sin duda un intento de autobiografía espiritual centrada en la niñez y la juventud del poeta. Palés comenzó a publicar por entregas los 20 primeros capítulos de su reseña de una vida inútil cuando superaba los 50 años, y toda la impresionante poesía que había escrito hasta entonces bulliría en su cabeza
mezclada con imágenes de su infancia y juventud. ¿Acaso la necesidad de sentarse a razonar dichas imágenes lejanas respondía a los imperativos propios de un hombre de mediana edad que se siente llamado a examinarse? 5.3. Revista. En 1919 murió Natividad Zuliberes, primera esposa de Luis Pález Matos. En 1942 muere su primogénito, Edgardo Pález Zuliberes. Consuelo Matos Visil, madre del poeta, muere en 1946. Pález sufriría un primer ataque cardíaco en 1948. Cuando comienza a aparecer publicado fragmentariamente Litoral, en 1949, el poeta estará seguramente haciendo inventario de lo vivido. No hace acopio solamente de fracasos y tristezas, sino también de las potencias que fueron sustanciando su experiencia y su visión de la vida. Hizo revista de las tropas de su entendimiento y su querencia, poblando las páginas de Litoral de imágenes concretas de una existencia material y espiritual escasamente documentada por nuestros poetas. Con Litoral, Pález convocaba incontables fundamentos de su obra e inventariaba el cúmulo de sus fuerzas para pervivir. 5.4. Las notas. Pález no era el tipo de escritor que lleva un riguroso cuaderno donde consignar las experiencias y ocurrencias cotidianas. Sus o poéticas, su cuidada observación y su búsqueda de la precisión lingüística, sumado a la buena memoria que tenía, lo habrán llevado poco a poco a calibrar sus recuerdos, a modular las palabras que mejor los dirían. Como lo demuestran las numerosas variantes de sus textos, documentadas ejemplarmente por Mercedes López Baral, sus cuadernos de trabajo fueron sus propios poemas, cuyas variaciones dan testimonio de una disciplina lingüística insobornable. Podría leerse Litoral como el cuidado diario abierto que registra las notas de una infancia y juventud recuperadas. Muchos años después, en Santurce, su proyecto autobiográfico generó un fascinante cuaderno de notas que registran la observación cuidadosa de los seres, las cosas y el entorno que presidieron su accidentada y prolífica infancia y juventud entre Guayama y Arroyo, al sur de Puerto Rico. Litoral es una ventana estupenda a la interioridad, a la intemperie, de un poeta que ha dejado una honda huella en las letras y la vida puertorriqueña, así como en la lengua española. 5.5. La señal. Todo secreto depende de una señal que denote su carácter oculto. Sin señal no hay secreto, solo lo indistinto. Los secretos estimulan nuestra curiosidad. La señal es lo que atrae nuestra mirada hacia la zona enigmática de algo que valdría la pena conocerse, pero permanece oculto. La verdad aparece, se arranca del olvido, pero solo como señal. Hacerle justicia a la verdad es procurar que aparezca su señal, crear las condiciones para que la misma se manifieste. Con la publicación de Litoral, la editorial Folium ofrece la posibilidad de asistir a la aparición de una intimidad fascinante, colmada de frustraciones y de aciertos, que tuvo su momento y su lugar en las primeras décadas del siglo XX puertorriqueño, y que más tarde supo extraer de los materiales más humildes y precarios la riqueza de un mundo que ahora se desvanece. El narrador dice en el 4º capítulo, y cito: «Siento como si algo muy adentro se fuera alejando para siempre». Fin de cita. Afortunadamente, Pález tomó notas, hizo inventario de recuerdos, los examinó, los narró y dejó señales de aquello que veía desvanecerse irremediablemente. Litoral es una señal que aguarda la mirada del lector. Leyéndolo, se asiste a la parcial develación de un poeta extraordinario y de un sujeto que tuvo que ingeniárselas para convertirse en uno de los escritores verdaderamente esenciales de la literatura puertorriqueña. Entonces, me gustaría ahora que viéramos algunas citas, ¿verdad? A modo de
visita guiada al texto. Un poco también para ilustrar, digamos, la forma en que yo me acerco al texto, ¿no? Son múltiples los debates que podrían constituir el fundamento para un comentario de Litoral, ¿no? Evidentemente yo dejo de lado todo el asunto que tiene que ver con la novela, no porque no me parezca importante, sino porque no es lo que me interesa a mí como lector, ¿no? Es decir, si es una novela inconclusa o no, francamente para mí es indiferente. Yo me enfrento al texto realmente como un texto abierto, donde el poeta, a duras penas, parece que pasó mucho trabajo elaborando alguno de estos capítulos, fue dejando constancia de algunas preocupaciones, motivos, temas que ya hacía rato habían recorrido su poesía, y podríamos ver incluso muchos fragmentos de la novela como si fueran casi amplificaciones de cosas que vemos en su poesía, ¿no? Ahora bien, tampoco me interesa, digamos, sugerir que Litoral nos explica la poesía de Palés, ¿no? No se trata de eso. Me gusta leer Litoral casi como si fuera una especie de constructo de poemas en prosa. Exagero un poco, desde luego, porque no todo el desarrollo del libro obedece a la misma intensidad, pero lo cierto es que se trata de una prosa elaborada con un esmero increíble, llena de arcaísmos, llena de palabras raras, y sobre todo llena de mucha poesía, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno recuerda, por ejemplo, un poema como Falsa canción de Baquiné, ¿no? Ese poema que repite aquel verso de Adón Beganga Mondé, ¿no? Es muy interesante, digamos, tener la oportunidad de ver cómo el poeta trabajaba esto en otro orden, ¿no? En Litoral hay todo un capítulo dedicado a describir cómo el protagonista y su primo, de modo furtivo, se enteraron de que se celebraría un baquiné cerca de donde vivían, y pudieron llegar hasta el lugar. Una vez llegan allí, es muy interesante lo que sucede, porque yo creo que es como una metáfora de la relación de Palés con la cultura negra. Él dice que llegaron allí, se estaba celebrando el ritual, ¿no? El acontecimiento. Ellos no entraron, se quedaron en la ventana, miraron desde afuera, observaron el ritual y la jerarquía que lo presidía, y de pronto, para sorpresa de ellos dos, un personaje muy importante en la novela, Lupe, la nana negra, está allí y comienza a cantar una canción que de inmediato les llama la atención, porque descubren que es la canción que le cantaba a ella para dormirlos, ¿no? Como arrullo, y esa canción es justamente la que ficcionalmente, digamos, es la que fundamenta el poema La falsa canción de Baquiné, ¿no? Les leo un pedacito, dice, y este es el narrador de la novela. Y en el silencio de la noche tropical, que es ahora como una selva inmensa, rompe con la voz del gran cien pies dominándolo todo, el canto terrible, primitivo y magnífico. Adonbe Ganga Mondé, adonbe. Estoy estupefacto. Es la misma canción infantil con que Lupe nos dormía, y allí está ella cantándola otra vez. Andrés y yo no podemos reprimir la emoción que nos trae como una ráfaga de nuestra propia niñez, y desde la puerta, ante el asombro de todos, rompemos a cantar también. Lupe nos oye, se vuelve y nos sonríe con su blanca y ancha sonrisa de leche de coco. Entonces, un poquito más adelante, volviendo a Lupe, dice el narrador: vieja, buena e inolvidable Lupe, con el espíritu sombrío mañanga, desencarnado, vuelto ya a los bosques de tu remota Guinea originaria, cuántas veces me quedé dormido en tu regazo al rumor de ese canto maravilloso, de aquel adombe profundo que todavía resuena en mi corazón, ¿no? Entonces, es muy interesante, por lo menos para mí como lector, tener la suerte de poder, digamos, en algún nivel documentar el gusto, la fijación de un autor por ciertas palabras, ¿no? Hay montones de palabras en el Tuntún de Paz y Grifería que son palabras seguramente que formaron parte de la formación de este muchacho, ¿no? Hay algunas que seguramente son inventadas, ¿no?
Pero es interesante cómo él va potenciando esos motivos, ¿no? Los trabaja en la poesía, pero también en la prosa adquieren, digamos, una especie de amplificación, que a mí por lo menos me parece muy interesante, ¿no? Entonces, digamos, yo me acerco al texto sobre todo como, digamos, con el ánimo de trazar una especie de arqueología de ciertas palabras, de ciertos temas, de ciertos motivos que él mismo trabaja. Otro tema, por ejemplo, importante en la novela de esta vida de provincia en Guayama, donde nada sucede muchas veces, ¿no? Ustedes recuerdan el poema de Palés, piedad, Señor, piedad para mi pobre pueblo, donde mi pobre gente se muere de nada, ¿no? Y en Litoral aparece muy bien descrito esa topografía árida, no tanto, no solamente literalmente, sino también espiritualmente, ¿no? Y el personaje, que es un personaje, digamos, que aparece en estado de crisis, buscando rumbo, describe muchos de sus días, cómo transcurren en Guayama, ¿no? Y hay una palabra que utiliza, el brujuleo, ¿no? Ese andar por ahí sin norte. Les leo un pedacito. Brujuleo. Como nuestro modesto ajuar solo dispone de una muda de ropa presentable y dominguera, un terno de casimir azul que ya nos viene corto, Andrés y yo tenemos que alternar su uso durante los días festivos en que la muchachería, endomingada, saca a relucir bicicletas y velocípedos o inunda en jubilosa marea la plaza, las calles y las pequeñas tiendas de refrescos. Cuando llega su domingo, quédome en la casa nostálgico, vagando como el ánima sola por el patio y las habitaciones, buscando algo que hacer para estorbo de mi madre y mis hermanas, sumergidas en el trajín doméstico, en un inútil brujuleo que no acierta cauce a la energía interior y angustiosa que me desespera. A la caída de la tarde, dulcificados mis nervios, me distraigo contemplando los lagartijos que ocupan posiciones estratégicas en la palizada o descienden por los troncos para pescar en saltos certeros los minúsculos insectos y gusanillos que a esa hora pululan por el patio. La vista de algún gato realengo les vuelve rápidamente a sus puestos de observación, y allí permanecen inmóviles, como hebetados en esa mirada dulce, vaga y llena de faraónica sabiduría de los saurios. Es un texto que ilustra también, yo creo de forma maravillosa para mi gusto, algo que justamente creo que se da sobre todo cuando se vive un tiempo inútil, un tiempo, digamos, no aplicado a la consecución de un fin determinado, ¿no? Y es la agudeza de la observación del poeta, ¿no? Hay el litoral, esto no tendría que ver necesariamente tener que ver exclusivamente con los poetas, pero hay en el litoral montones de momentos en los que la observación cuidada nos da una idea también de cosas que vemos en la poesía, ¿no? De énfasis en lo que Palés mismo llamaría en otro momento, en otro lugar, las formas elementales de la vida, ¿no? Esa capacidad para observarse en los lagartijos, o en el perro sarnoso, o en la cabra arisca, ¿no? Que son seres que pueblan su poesía y la prosa también. Leo uno o dos fragmentos más y abrimos a posibles preguntas, comentarios, intervenciones, ¿no? Este fragmento tiene que ver con la captación del crepúsculo, dice el narrador. El paisaje apaga, ensombrece sus tonos, al rojo el cardenal, al cardenal el morado. La oscuridad va germinando rápidamente a contracrepúsculo como una enorme planta negra. Una quietud ingente, casi cósmica, reina en el mundo. Es como la tristitia rerum, el tremendo tedium vitae que fluye del ocaso y se derrama en el espíritu. Pero yo estoy alegre. En la carretera, frente a nosotros, brilla aún una pequeña charca. A esta hora el paisaje mudo es como un puerto sosegado de silencio y sombra. En ese puerto la noche entra al fin como un gran navío, suave, aterciopelada, silenciosa, y arroja en el agua de la charca minúscula su primera estrella como un ancla. ¡Ay! Cuán presto unas manos invisibles
embrollándolo todo con ladina crueldad, habrían de empujarnos en direcciones opuestas, por tan contrarios rumbos al que traza ahora nuestro sueño juvenil sobre el modesto cañamazo de nuestras vidas. Sí, algo oscuro muévese furtivamente en torno nuestro. Una vaga, sutilísima aprehensión embarga mi ánimo. Pienso, si esta hora crepuscular se detuviera eternamente, como isla dorada por el sol que agoniza entre sus dos océanos de sombra, quedar así, hebetados, imbuidos en la dicha del minuto, y todo fijo, estancado, inmóvil. Parar el tiempo, eso es, parar el tiempo para siempre alrededor de este banco, bajo estos pinos melancólicos, y que allá, distante, continúe el tumulto con su áspero rumor, luchen los hombres y las bestias, suba el oleaje ronco y turbio de la vida, que viene a morir a nuestras plantas con desmayado acento. También, como parte de eso que yo llamé, en lo que les leí al principio, el tono o el temple melancólico de Palés, ¿no? Hay montones de escenas, como las que he leído ya, y otras más que nos hablan sobre todo de ese deseo que no acierta objeto, ¿no? De ese flotar. Y hay otro fragmento que tiene que ver con esas largas horas en espera, quién sabe de qué, ¿no? que el poeta utiliza para caracterizar gran parte de su discurrir por el pueblo de Guayama, ¿no? Y me lanzo al garete en espera. ¿De qué? Bueno, de nada. Pero en espera, siempre en espera, sí. Estoy en esa mísera condición de entregamiento y abandono que solo un golpe imprevisto puede cambiar. Aliéntame la vaga y pueril esperanza de algún suceso inusitado que estalle súbitamente en medio de mi vida. Todo imaginación, puericia, y más que eso, supina ignorancia de las leyes inmutables, crueles y precisas, que gobiernan la realidad de este pícaro mundo y que traen mayor riqueza al rico y más necesidad al necesitado. He llegado al extremo siguiente. Imagínome que a alguien se le ha perdido una cartera y estáse allí quietecita e invisible a los ojos de los demás, esperando que yo la encuentre. Entonces emprendo una extraña y disimulada búsqueda por las calles del pueblo. Con la cabeza gacha como abstraído en profunda meditación, mis ojos van expurgando afanosamente todos los rincones. Húndense en las cunetas, recorren las aceras, métense por entre los papeles tirados al azar y con la ayuda directa de mis pies exploran debajo de las piedras y hasta el lodo de los baches. Todo ello con gran disimulo, como quien no quiere la cosa. Y lo curioso es que, a fuerza de imaginarla, ya sé que la tal cartera tiene que existir. A tales límites fantásticos ha llegado mi espíritu y tan hondo ha calado este deseo que aún hoy, rodado ya tantos años, cuando camino, busco involuntariamente con mis ojos, haciéndome el distraído, la perdida cartera de aquellos tiempos desgraciados. Entonces, abrimos si hay preguntas y comentarios, ¿no? Cuando estábamos pensando editar el litoral, no sé si me acuerdas de esto, pero descubrimos 3 escritos que son como órbitas de Guayama. O sea que haría bien a alguien que le interese el mundo de provincia que escribe Palés en esta novela, que es lo más interesante de la novela, yo creo. Y esos 3 escritos son el capítulo en las memorias de Muñoz Marín, que es extraordinario. Yo creo que fue el primero que se ha escrito sobre Palés, que es cuando él viaja a Guayama a conocer a Palés Mato a partir de la publicación de Azales. Y Muñoz Marín describe ahí el mundo cultural, el café donde se reúne, el Café París, la gente que está allí, que publica poesía, etcétera, etcétera. Y los otros 2 textos son escritos por los hermanos de Palés Mato. Hay un texto de Gustavo, el más pequeño, el menor de los hermanos, que se llama Recuerdos de una conferencia de Muñoz Marín, que es el recuerdo de Gustavo como niño de una visita a Guayama, nada menos que del trío de los Bates, Muñoz Marín, Palés Mato y de Diego Padrón.
O sea, que yo sepa, no hay otro, yo no he encontrado nunca otra referencia a estos tres personajes juntos, otro escrito que los de. Y, bueno, es recuerdo de un niño, claro, pero escrito por un adulto. Así que ahí hay una información bien valiosa de la relación entre ellos, de la bohemia. Lo que estaban buscando era dinero para irse a beber después de la conferencia. Que se llenó la conferencia, pues dijeron que era gratis y ya no competía con el cine de barrio. Y el otro escrito, yo creo que es La negra que me crió, de Vicente, que es el retrato complementario de Lupe. Hay dos retratos de Lupe, el que hace el litoral, que es bellísimo, y este poema que es bellísimo. Y hay otro de Palés también. Hay un texto que no es parte del litoral, pero que parece casi un capítulo del litoral. Está incluido en el volumen de la prosa de Palés, editado por Margot Arce. Y es una evocación de Lupe un poco más extensa que la que es el litoral, ¿no? Sí, esos textos que tú mencionas, yo siempre los he leído juntos, sobre todo la crónica que hace José Diego Padrón, ¿no? El Transmundo Poético. Ese es otro, pues ese es posterior al mundo de Guayama. Claro, pero ahí relata de Diego Padrón el viaje con Muñoz justamente a esa Guayama tan literaria por una parte y al mismo tiempo tan precaria, ¿no? Una de las cosas que a mí me interesa mucho de Litoral y de esos otros textos tiene que ver con que ayudan realmente críticamente a reconstruir las condiciones materiales de la producción de gente como Palés, ¿no? Y es un mundo de una precariedad increíble, es un mundo, por ejemplo, en el caso de Litoral, ¿no? Se describe los libros del padre, ¿no? Los libros que había en la casa de Palés. Palés menciona como 7 o 10 libros, y menciona el narrador, ¿no? Que él y su primo, en busca de hacer un dinerillo, decidieron montar un servicio de encuadernación de libros, ¿no? Y claro, lo hacen y nadie va a encuadernar ningún libro, excepto el padre. El padre llevó un libro viejo y le dice: esto es para que se ejerciten en el oficio, ¿no? O sea, que tampoco cobran nada por esa encuadernación, ¿no? Y es realmente es un mundo muy precario, ¿no? Incluso, pero muy culto también, ¿no? Circulan ciertos libros, sobre todo de la cultura francesa, circulan lenguas, circulan ideas, al mismo tiempo que cuenta el narrador que el único par de zapatos que tenía un boquete gigantesco por debajo, y él cada vez que iba a salir tenía que meterse un pedazo de cartón, ¿no? para que los pies no tocaran el suelo, ¿no? Toda esa uno puede hacer como una arqueología, ¿no? Justamente para sacar a flote esas condiciones materiales, y es extraordinario, ¿no? Porque al mismo tiempo que existe esa precariedad económica, se describe, por ejemplo, las reuniones medio secretas de su padre con los masones debajo del árbol del patio, en las que hablaban un poco de todo, y cuando hablaban de política bajaban la voz, ¿no? Para que los vecinos no lo escucharan. O sea que es un mundo realmente muy diverso en cuanto a los niveles que sustentan esa producción material, ¿no? Yo confieso que a mí la parte biográfica es la que menos interesante me parece de Litoral, porque me parece que es una novela muy retante. Y una de las cosas que yo hice como lectora hace muchos años de Palés fue un poco hacer un dossier, a veces errático, de cuáles eran sus lecturas, un poco inspirada en ese bello ensayo de Hugo Rodríguez de Quine, la Biblioteca Negra de Palés. Pues yo quise hacer la Biblioteca Francesa de Litoral. Y empecé a encontrar pues escenas de Madame Bovary, en que Emma tiene ese aburrimiento de todos los días idénticos, en una habitación que mira al norte, que es fría, un poco como le pasa a este hombre de Guayama. Rasgos de Frédéric Moreau, ¿verdad? El protagonista de Educación Sentimental. Pasajes de Musset, Confesiones de un hijo del siglo, que es muy interesante. Hay toda una cuestión confesional también, pero esas confesiones literarias, ¿verdad? Que tiene Baudelaire, Mi corazón al desnudo, qué sé yo.
Y hasta vi ese tipo de biografía que luego sería, por ejemplo, Portrait of the Artist as a Young Man, pero las versiones francesas originales, ¿no? Y hice ese esfuerzo porque una de las cosas que a mí me frustra más en los estudios de literatura puertorriqueña es que se amputa al puertorriqueño de todo lo que pudo haber visto exterior, como si los puertorriqueños no estuvieran a la altura de los escritores extranjeros. Y a mí me parece Palés un poeta tan extraordinario como cualquiera, y una novela suya, Litoral, tan interesante como pudo haber sido las novelas cortas de Flaubert, por ejemplo. Y como que yo quisiera pensar que algún día vamos a empezar a carear a nuestros escritores con esa literatura internacional, de tú a tú, no como simplemente serviles copiones que estuvieran robándole los tonos en el concierto de guitarra a Baudelaire, porque la presencia de Baudelaire aquí también es como una cosa impresionante. Hay poemas enteros citados en la novela. Está la novela decadente francesa también. Claro, y claro, los Notier, los Gautier, toda esa gente, ¿no? Que son también novelitas góticas. El poema del ahorcado de Baudelaire rige prácticamente el capítulo en que él encuentra el ahorcado también en el campo. Y ese tipo de cosas que me parece también importante para nosotros, ¿verdad? En términos de ¿qué hacen nuestros autores? ¿Son buenos para nosotros o son buenos en cualquier liga? Y a mí me parece Palés un autor bueno en cualquier liga, ¿no? Que valdría la pena leerlo siempre, o leerlo alguna vez en careo con esos otros escritores que son extraordinarios y que se estaba leyendo en Puerto Rico. Un poco rescatar, como yo decía ahorita, la biblioteca francesa de Palés, un poco inglesa, ¿no? Hay hasta momentos ahí raros de las confesiones de un inglés comedor de opio, por ejemplo. Pero Guayama era francesa, el hotel se llamaba Francia y el café Francia. Por eso no, pero ese era fácil, lo difícil es encontrar a los ingleses. Yo digo todo esto precisamente porque, de hecho, encontré inclusive algunos pasajes que un día te los voy a mandar por email, de las novelas de Julio Verne, El Litoral. No, entonces tú te pones a pensar, wow, pero ¿cómo era la biblioteca de Palés? ¿No? Estaba leyendo a los grandes antropólogos sobre la negritud y tenía un dominio. Víctor Hugo, bueno, obviamente el papá era un lector en la novela de Víctor Hugo. Hay una cosa que tiene que ver con todo esto, y es que Palés, una de las cosas singulares de Palés es que no viajó, por lo tanto él fue un viajero literario. Y nosotros podríamos de ahí rescatar dos cosas: los viajes literarios de mucha gente. Hay otros escritores que tampoco viajaron y tienen bibliotecas extraordinarias, ¿no? Tú las puedes ver. Y también cómo eran nuestras bibliotecas en Puerto Rico, las librerías, ¿no? Yo he hecho ese ejercicio un poquito con Xenobandía, pero Palés sería una mina maravillosa de saber de dónde, cómo él obtenía todas estas cosas, cómo las estaba leyendo. Eso ayudaría mucho a enriquecer el propio panorama cultural de Puerto Rico. Yo entiendo que nuestros estudios literarios de autores puertorriqueños todavía necesitan ese desarrollo, esa milla extra de conocer la sabiduría, las lecturas, la profundidad, la internacionalidad básica que tienen estos escritores que apenas se señalan. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que Baudelaire y Palés, yo he escrito sobre eso, creo que Susana Mato y that's it. Y es obvio que está por todas partes. Y entonces cuando tú te das cuenta que algo tan primitivo y tan evidente, sobre todo nosotros que leemos, no sé si todavía se lee a Baudelaire comparada, ¿verdad? Pero que es una lectura así como básica, y tú dices, wow, aquí todos empiezan todo con los checkmarks, aquel, el otro. La novela decadentista, sobre todo los relatos góticos de Nodier, de Gautier, toda esta gente que son bellísimos, valdría la pena también explorar, porque ahí está ese romanticismo rancio, morboso, de los cadáveres y las mujeres heridas y la violación.
y los prostíbulos, el ocio improductivo, y el ocio improductivo, amanecerse la cuestión en esplenética. Y esto yo lo digo un poco en homenaje a tu prólogo, que me encantó. Cuando yo creo que yo compré ese libro, inmediatamente dije, wow, y me senté yo creo que yo compré el segundo, una cosa así. ¿Tú abriste la caja? Yo abrí la caja, no, yo no abrí la caja, estaba abierta la caja, me acuerdo de la caja abierta. Pero, o sea, yo pienso, perdonen que me extienda, pero es el entusiasmo realmente. Y yo estaba encantada y tratando de estar segura de estar aquí hoy para decirte personalmente que me encanta la edición de Litoral y para felicitar a Infolio por la publicación. Me parece una joya. Precisamente esa milla extra, ¿no? La edición crítica, ¿no? ¿Dónde está la tradición literaria? O sea, Palés como lector, vamos a hablar un poco de Palés como lector, Seno como lector, Julia de Burgos, ¿verdad? Que tú empiezas a ver la poesía inglesa en Julia de Burgos y te dices, ¿de dónde la sacó? Esas cosas me parece a mí que serían parte de la milla extra que tenemos que dar nosotros como grupo de lector de Palés, un poco el homenaje al Palés lector. Claro, y hay algunos indicios o sea, es decir, en la propia novela hay algunos indicios interesantes, ¿no? Muchas de esas lecturas que él dice que hacía de chamaquito las hacía en la biblioteca municipal, ¿no? Y habla cómo leía a Verne y cómo el bibliotecario insistía en que dejara de leer esta literatura barata y se pusiera a leer revistas científicas, ¿no? Que para colmo eran de 5 años atrás, según el narrador, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo. Litoral pide a gritos una edición crítica, ¿no? Y reconstruir todo ese archivo de lectura que es inmenso, que también tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? Ese mundo que él describe del padre y de estos otros personajes de la Bohemia de Guayama es un mundo bastante precario en algunos sentidos y muy culto, ¿no? Y la circulación, por ejemplo, de la lengua y la cultura francesa es muy poderosa, ¿no? Palés, por ejemplo, uno se da cuenta no tan solo, digamos, porque se menciona en muchos textos, sino porque Palés, por ejemplo, dice, recuerda con especial énfasis cómo su padre, con un vozarrón impresionante, declamaba a Víctor Hugo y aquello retumbaba en la casa completa, ¿no? Y para mí me parece significativo, sobre todo, tomando en consideración el profundo, la preocupación profunda de Palés por el carácter acústico de la lengua que uno ve en el tuntún y en su poesía en general, ¿no? Así que yo creo que, en efecto, habría que hacer una edición crítica para levantar todo ese archivo. Algunas pistas de ese archivo están sugeridas ahí. Hay montones de cosas como las que tú has mencionado, algunas de ellas hay que leerlas al lado del Litoral para darse cuenta, ¿no? Yo recuerdo que tú decías en uno de tus ensayos sobre Palés y Baudelaire que Baudelaire era el arma secreta de Palés y por lo tanto no lo nombra, ¿no? Es aquello que permanece oculto. Como una trampita, ¿no? Es como una trampita, una manipulación ahí medio extraña. Sí. ¿Qué pasa con Casal también? Que no lo menciona. Eso es cierto, tienes razón. Me parece que no sé por qué no lo menciona. Cuando hablas de Palés como estudioso de los grandes antropólogos de la negritud, ¿quiénes? Bueno, Fernando Ortiz y algunos son europeos, son los antropólogos ingleses. ¿Cuáles? No me acuerdo ahora, estoy recordando, pero Hugo Rodríguez Bechini tiene un ensayo muy bello. El que le interese, yo puedo sacar una copia y dejarla aquí para que ustedes vean el ensayo. De hecho, en la edición del Tuntún de Mercedes, yo creo que aparece la bibliografía de Palés, de las cosas que él consultó. Donde él cita las fuentes. Donde él cita las fuentes. Está totalmente probado que los supuestos grandes antropólogos ingleses son unos racistas desgraciados. Bueno, pero no estamos hablando de que sean racistas, estamos hablando, o sea, yo tengo una política de lectura cultural, vamos a ponerlo así. El racismo es inescapable antes de cierta fecha. Y todo el mundo va a ser casi racista porque uno puede poner check, racismo, y ya, está ahí. Pero lo que le interesaba a Palés era sobre todo cómo se describían las costumbres, qué pasaba con el alimento, descripciones específicas de los ritos. Y la invención de una lengua. Y la invención de una lengua. Precisamente el asunto de tuntún, que se ha visto como onomatopéyico,
tuntún quiere decir hablar disparatadamente. O sea que cuando él habla de tuntún, de pasa y grifería, está hablando de un diálogo disparatado entre los pasú y los grifes. Yo creo que eso es una interpretación posible, pero realmente yo creo que los poetas no trabajan con significaciones tan cerradas. Es decir, el tuntún es eso, pero el tuntún puede ser un montón de cosas también. ¿En qué sentido? Cuando uno ve el amplio repertorio de términos onomatopéyicos que Palés copia de la lengua, porque ya existen o se los inventa, uno se da cuenta que ahí no hay una lengua realista o referencial. Es una lengua de una elaboración literaria muy profunda, que por otra parte yo creo que habría que leer cerca, por ejemplo, de algunas experimentaciones del dadaísmo, en las que se buscaba, por ejemplo, liberar a las palabras de una significación definida. Es decir, yo no me gusta dejar de lado del todo la definición de una palabra como tuntún y de muchas otras, pero lo cierto es que a la hora de uno leer el texto, uno se da cuenta que más que una lengua cerrada, que nos refiere a contenidos específicos, ahí hay una producción lingüística que tiene mucho de juego, ¿no? Por ejemplo, le hicieron una entrevista una vez a Palés, creo que esto fue en los años 20 o 30, no recuerdo cuándo, en que él explica cómo llegó a una palabra importante en el tuntún, que es bámbula, ¿no? Entonces él realmente hace una historia maravillosa. Él dice, y habrá que ver si es cierta o no, ¿verdad? Pero él dice que una noche estaba durmiendo, estaba leyendo antes de dormir y le dio el sueño, apagó la luz, estaba solo en este lugar, un poco asustado, porque lo habían mandado como maestro a una escuela al campo y estaba un poco asustado el tipo, según lo describe él. Entonces él dice que cuando apagó la luz comenzó a escuchar unos ruidos en la casa, prendió la luz, no encontró nada, volvió a apagar y siguió en este rito un par de veces, ¿no? Y de pronto, en uno de esos momentos en que prendió la luz, ya estaba decidido a dejar la casa, se da cuenta que no puede dormir, así que coge el libro que estaba leyendo y lo vuelve y lo abre, y enseguida que lo abre encuentra la palabra pámbula. Y en ese momento dice que él andaba justamente buscando una palabra que acústicamente, que sonoramente lo ayudara a completar un poema, y así le llegó la palabra, ¿no? Yo no sé si el relato es cierto o no, y confieso que no me gustaría saberlo, pero no me importa mucho si es cierto o no. Lo que sí me interesa es cómo él percibe el proceso de la construcción lingüística, no solo como un proceso dirigido a crear un lenguaje que diga cosas, sino también un lenguaje que hace cosas. Es un lenguaje artístico que no siempre podemos, digamos, entender revisando el diccionario, ¿no? Es interesante también cuando uno lee el glosario que Palés le añadió a la segunda edición del Tuntún de Pasa y Grifería, esto fue en los años 50. En ese glosario no estaba en la primera edición. En la segunda edición él anota las palabras más llamativas del libro y las fuentes, las antropológicas, otras de ficción. Hay varias fuentes antropológicas citadas, pero yo creo que Palés se acercaba a toda esta literatura no de modo irresponsable, pero sí con una conciencia literaria muy profunda, que no cancela lo otro, no cancela lo sociológico y lo antropológico, pero yo creo que sobre todo él está fundamentando una visión de mundo, está intentando crear una lengua, y en eso es muy parecido a otros poetas, no tan solo latinoamericanos, sino poetas que posteriores a la vanguardia buscaron, digamos, crear eso que algunos han llamado una utopía lingüística, ¿no? Entonces, sí, tuntún es el disparate, pero tuntún también es el sonido del tambor. Tuntún yo creo que puede ser varias cosas, ¿no? Y yo creo que él, justamente en el título, es de los títulos más difíciles de atacar críticamente, porque realmente es un título rabiosamente sonoro. Yo creo que hay una voluntad de que se entienda, ok, sí, esto tal vez significa algo, pero sobre todo esto suena, y suena evidentemente intentando imitar una musicalidad afroantillana como él la percibe. Habrá que ver si la percibe bien o no, yo no sé, pero evidentemente hay un intento de captar unas sonoridades que exceden lo puramente semántico. El tuntún no está en un momento en el título refiriéndose al tambor, o sea, no está relacionado con el tambor, está relacionado con la pasa y la grifería. Sí, no, yo lo decía como ejemplo, es decir, no lo decía como una verdad absoluta. Lo que quería decir es que la cantidad de palabras en este libro
que nos remiten al sonido, digamos, contundente y repetitivo de las percusiones, nos podrían ayudar a hacer una lectura en esa dirección, pero no quise decir que yo creo que el tuntún del título es el tambor. Lo que quiero decir es que hay que explorar lo que él hace en ese título con todo lo que hace en el resto del libro, ¿no? Él, por ejemplo, yo estoy seguro que él mismo sentía cierta ansiedad por la utilización de algunas palabras que tal vez no podía dar cuenta de ellas críticamente, no podía definirlas, ¿no? Cuando uno ve el relato de la Dombe Gangamondé, que leí hace un rato, ¿no? Yo cuando leí esta por primera vez pensaba, bueno, seguramente Palés mismo se sintió llamado como que a explicar ficcionalmente, dar una cierta significación literaria o imaginativa de estas palabras, ¿no? Pero yo francamente no creo que se tratara. En el tuntún hay poemas que son quieren representar, son escenas claras de, por ejemplo, un pueblo negro, etcétera. Son poemas que uno puede verlos como representación, pero hay otros poemas que son pura sonoridad, ¿no? Entonces, ¿dónde uno tira la línea? ¿Qué es más importante, el poema que me describe el pueblo negro o el poema que suena maravillosamente pero yo no sé exactamente lo que quiere decir? Yo creo que a mí, por lo menos, lo que me demuestra eso es que el libro, más que una representación de los afrontillanos, es una búsqueda con distintos tonos, donde Palés hay días que se sentía tal vez más llamado a describir escenas casi como si estuviera haciendo una pintura, y otros días que lo que intentaba hacer seguramente era reconstruir algo que había escuchado o algo que se está inventando, ¿no? Pero yo creo que ambas cosas son importantes, ¿no? Y el título yo creo que lo muestra. Pero tú no piensas que hay en Noel también un afán vanguardista bien peculiar, o sea, son las vanguardias las que resucitan África a principios del siglo XX en Europa, y van a empezar una exploración, claro, se van a basar en Frobenius, en Boas, en un montón de los antropólogos que están viajando a Oceanía también, porque todo se extiende, ¿no? Todo lo no occidental se convierte, ¿verdad?, en un espacio primitivo, y había entonces una tendencia a estas vocalizaciones también en Europa. Me acuerdo Le Glace en Cristal de Bohème, ese tipo de cosas. Y a trabajar la idea de máscara, la idea de ritual. También como parte inherente a las vanguardias de deshacerse de todo el fardo cultural de Occidente, volver a un espacio de cero y empezar a construir lenguaje. Y en eso, yendo a lo que ellos empezaban, que eran espacios primitivos. Pero en eso estoy de acuerdo con Noel, como espacios heurísticos, ¿verdad? Espacios de invención de una nueva expresión poética. Claro, uno piensa hay un fragmento que es de los pocos que siempre recuerdo, del tuntún, que dice: me voy al titiringó de la calle de la Pranga, ya verás el huele huele que enciendo tras de mi saya cuando resude canela. Se me olvidó el resto. Son frases obviamente que tienen algunas, son construcciones que tienen momentos muy comprensibles, ¿no? Uno reconoce palabras, ¿no? Y uno reconoce incluso hasta giros cotidianos que utilizamos, ¿no? Me voy al titiringo o la prangana, etcétera. Pero yo creo que, o sea, cuando el crítico se enfrenta a estas construcciones, tiene esa dificultad. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Palés está documentado porque él escribió sobre esto. Él estaba fascinado con la práctica dadaísta de desarticulación lingüística, ¿no? Intentar construir una especie de lengua artificial, ¿no? Y él estaba muy fascinado sobre esto. Escribió un artículo en el año 2021 sobre el dadaísmo, que es muy interesante porque uno se pregunta qué revistas circularían para que él estuviera tan informado sobre esto, ¿no? Y en ese artículo él está verdaderamente fascinado por esa lengua aparentemente no semántica, o no, donde el sentido está pospuesto, ¿no? Es una lengua altamente sonora, ¿no? Entonces eso es parte del tuntún también. Yo creo que no es lo único que hay ahí. Yo por ejemplo, cuando uno ve la forma en que él intentó organizar este libro, con la metáfora del árbol, ¿no? Las raíces, troncos y ramas, y esto críticamente ha sido discutido mucho, evidentemente hay una ansiedad de darle a ese montón no son un montón, a ese número de poemas, darle la imagen de una estructura orgánica, de un sentido, digamos, de que va en alguna dirección. Pero lo cierto es que
esos poemas, cuando uno los separa de esa división del libro en tres y los ve cada uno por separado, se da cuenta que hay escrituras muy distintas ahí, que hay poemas muy, muy claros desde el punto de vista que obviamente intentan representar escenas, etcétera, y hay otros poemas que son ejercicios vanguardistas, como decía Liliana al principio, a la altura de los mejores, y mucho mejores que muchos ejercicios dadaístas originales, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Eso está ahí también, ¿no? Ese impulso no semántico, esa búsqueda de una ruptura con el sentido también es parte del libro, ¿no? Y eso es lo que es difícil dar cuenta de ello críticamente, y es un área que pide a grito desarrollo, ¿no? Yo creo que después de leer a Palés en su poesía, como poeta en otros aspectos de otra poesía, es exquisito. Pero después que tú lo lees en la poesía negroide, definitivamente tendría, cualquiera que lo lee, que tiene conciencia, tendría que decir: yo soy Garrick, cámbiame la receta. Y desde esa perspectiva, hay un libro que está por ahí, que acaba de publicar un amigo, que lo tituló curiosamente Negro, ese color que me queda bonito, y en realidad debería titularse Negro, ese color que me ha jodido tanto, que es tan maldito, ¿no? Porque lo que él sigue es predicando los mismos clichés racistas que se les ha enseñado, y lo que preocupa de Palés es las puertas que abre, porque cuando se abre la puerta después rompe con Chonona, el hijo del viejo Pilicha, y se vuelve un trapiche con la negra Caremona. Entonces yo juzgo por resultados, y los resultados realmente no son de concienciación, no son de valorización, son unos resultados de negación, de vergüenza tóxica. Bueno, si no lo has sentido tú, no lo has sentido, es posible que no lo hayas sentido, pero lo que está curioso es que los que estamos metidos dentro de la noche, más noche, pues lo hemos sentido, y te vas por ahí por otras áreas más negras y está el mismo sentimiento. No, yo francamente estoy de acuerdo en algunas de las cosas que usted dice. Es decir, si vamos a hacer un análisis sociológico de la literatura de Palés, con dos poemas podemos concluir que había racismo ahí. Es decir, lo que pasa es que a mí me parece que hay un debate, ¿verdad? En la modernidad hay un debate, sobre todo en el modernismo. Digamos que a grandes rasgos consiste en cuánta corrección política podemos exigirle a un artista. Nuestro tiempo nos ha enseñado, por desgracia, diría yo, en algunos sentidos, a que nos enfrentamos a la literatura siempre buscando corrección política, pero lo cierto es que eso es me parece a mí, preocupación de nuestro tiempo. Ahora bien, yo creo, estoy de acuerdo en la importancia de señalar cuando encontramos, digamos, prejuicios garrafales y claros en un autor. Pero es que al mismo tiempo, ¿cuánto de lo específicamente literario estamos dejando absolutamente de lado, intentando juzgar a Palés como si fuera un antropólogo o un sociólogo? No digo que no lo hagamos, lo que digo es que me parece que no es el único lugar de lectura. Si leemos a Julia de Burgos encontramos racismo por muchos lugares también. Y si leemos a Luis Llorén Torres también. Es decir, el inventario de la incorrección política en las literaturas nacionales es muy grande. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿realmente no estamos exigiéndole algo a los escritores que no necesariamente es exigible? Es decir, que no estamos pecando de pedirle a escritores en distintos momentos históricos unas claridades que tal vez son productos de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, no se trata de una defensa digamos, yo no leo a Palés como si fuera un sociólogo, ¿no? Y me parece que eso le ha hecho mucho daño a Palés, le ha hecho mucho daño a la literatura, porque presupone, por ejemplo, un grado de claridad y de significación y de mímesis en su texto que no está ahí. No sé. Yo quiero defender a Palés. Adelante. Yo soy muy fanática del tuntún, por lo contrario de lo que usted dice. A mí me parece que una de las grandes añoranzas que Palés muestra en esa escena de Paquiné,
por ejemplo, las descripciones que él hace del pueblo negro en Litoral, y las que hace sobre el pueblo negro, el poema que se llama así, creo que se llama Pueblo Negro. Pueblo Negro. Pueblo Negro, Pueblo Negro. Una de las cosas que Pález añora es la posibilidad, o sea, después que ellos llegaron los españoles a Puerto Rico y prácticamente liquidaron nuestra población indígena, una de las cosas que Pález parece añorar como personaje, como voz poética que se instaura como un personaje dentro de su poemario y como personaje ficticio de su propia autobiografía novelada, es encontrar origen. Hay un issue de origen bien fuerte en Pález que es bien evidente, que tiene que ver con la invención de un lenguaje, con volver a un momento anterior a que las palabras ya estuvieran desgastadas, poder tener en mano ese estar cerca de los ritos antes de que dejen de ser ritos y se conviertan en cuestiones decorativas o en detalles culturales de una cultura que ya no los aprecia. Y a mí me da la impresión, después de muchas veces de leer el Tuntún y pensando en el contexto al que nos invita hoy Noel, que es el contexto de Litoral, que esa nostalgia de origen es tan fuerte en Pález que es casi insoportable. O sea, esto es un tipo sin origen, que anda mariposeando por unas tradiciones literarias francesas, que tiene al lado lo que podrían ser seres auténticos. Por eso el interés, ¿no? ¿Cuáles son los ritos que él va a ver? Ritos de la vida y la muerte. No son cualesquiera ritos que él va a ver en Litoral. ¿Cuáles son los ritos que él trabaja en el Tuntún? Los ritos de una erótica que se rehúsa a entrar en formas. De modo que es como si él estuviera tratando de ir a un momento anterior a la civilización, como una cuestión salutífera, como una manera de un poco salvarse de la propia cultura, del padre, inclusive en el caso del Litoral. Que es muy fuerte. Que, de hecho, si alguien era politically correct, era el papá de Pález en la novela. Así es que a mí me parece lo contrario, que Pález tiene una admiración perpleja a estos momentos que él considera momentos de origen, que trata de imitar en lo que puede. Lenguaje, construcción de lenguaje, lo que se llamaría rotolalia, ¿verdad? Ese momento en que todavía estamos produciendo sonidos con la boca sin que todavía signifiquen, ¿no? Sí, es la U profunda que él, exactamente. Y me parece, y tal vez eso sería una lectura posible que no se acaba de hacer. No tanto condenarlo porque no es politically correct, sino ver por qué para él era tan importante escoger ciertos momentos rituales para insertarse en ellos como un espacio de libertad antes de la civilización. O sea, aquí estoy desnudo de civilización, ¿cómo será el mundo? Me da esa impresión en muchos de los poemas y esa escena del Litoral del Baquine. Sí. A mí siempre me ha parecido que el Tuntún tiene cierta influencia posiblemente de los minstrel shows y que Pález posiblemente estaba también ¿cómo se dice? Consciente de Josephine Baker, porque por ejemplo si uno se pone a pensar cuál sería la influencia para Tembandumba, no creo que hubiese habido aquí en Puerto Rico, en ningún sitio de las Antillas, alguien a quien referirse, y sin embargo yo creo que ese personaje es fundamental para el ideario que hizo Pález. Y tú que eres experto en el tema, me gustaría saber si eso se ha considerado. Yo no sé si se ha considerado, creo que no, pero realmente no en los últimos años no, desde que hicimos la edición de la poesía, no estoy muy al tanto de las cosas últimas que han salido en la crítica, ¿no? Pero yo creo que algo también, es decir, yo estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, una figura como Josephine Baker, sí, tiene que estar ahí en el imaginario. Y algo que habrá que añadir a eso es que eso también nos pone frente al lenguaje de la parodia. Y yo creo que una de las cosas que ha sido muy poco considerado con detenimiento
a la hora, por ejemplo, de interrogarnos por si Palés es racista o no, tiene que ver con la lectura a veces demasiado literal de pasajes claramente paródicos, ¿no? Y es decir, la parodia nos enfrenta, es decir, si asumimos que la parodia siempre es una especie de, utilizando una palabra políticamente incorrecta, de migración del objeto, ¿no? Si leemos la parodia siempre como una especie de movimiento de superioridad sobre lo que se parodia, pues ahí ya tenemos la lectura hecha, no hay mucho que pensar, ¿no? Pero la parodia yo creo que es una herramienta o un mecanismo de hecho, mucho inglés, menos claro. De hecho, en inglés la palabra parody significa imitación también, no necesariamente una denigración de lo que tú estás imitando. Así que en ese sentido, pues, ahí hay una... Claro, sí. La parodia nos somete ante un lenguaje arisco y difícil de trabajar. Y hay otra cosa, si uno viene a reducir esto hasta cierto punto, Palés es como Al Jolson. En otras palabras, mientras está como autor del Tuntún, es un tipo pintado de negro. ¿Sabes? Si alguien no conoce, si alguien no hubiese visto a Palés, tal vez hubiese pensado que era un negro escribiendo. Recuerdo haber leído algo parecido a una anécdota muy parecida a lo que usted está diciendo, ¿no? De algún lector crítico que se decepcionó mucho cuando se dio cuenta que Palés era blanco. Esas cosas pasan. Pero volviendo a algo que mencionaba Liliana, que yo creo que tiene que ver también con las últimas dos preguntas, esa necesidad de construirse un origen, en el caso del litoral, es clarísima. Está el padre blanco y los masones, y es el mundo de la cultura francesa, ¿no? Y son los libros del padre los que ocupan un lugar preponderante ahí, es el mundo de la letra, del sentido, de la ley. Y está la madre biológica de Palés, es Lupe, es la negra, ¿no? Por eso esa escena que yo leí ahorita, yo decía que para mí es una metáfora muy buena para interrogarse sobre el modo en que Palés se acerca, digamos, a los franquillanos. Porque esa imagen de que Palés está con su primo, el protagonista de la obra, ¿no? Están en la ventana mirando el ritual desde afuera, no están incluidos en el ritual. Pero ¿qué los incluye simbólicamente en el ritual? Que de pronto ellos escuchan a Lupe cantando la canción que ella les cantaba cuando lo dormía, ¿no? Es decir, hay un vínculo lingüístico bien poderoso ahí. Y yo creo que ese vínculo lingüístico es una buena imagen para entender que tal vez Palés no se propuso realmente representar a los frontillanos en un sentido, digamos, inclusivo y totalizador, sino que se acercó lingüísticamente a esto, que le interesó evidentemente también como cultura, como espacio de producción material, etcétera, pero sobre todo, creo yo, siempre con una conciencia de que lo que estoy trabajando es poesía, lo que estoy construyendo es poesía, es lengua, y por lo tanto ese vínculo es sobre todo con Lupe cantando Adombe, ¿no? Cuando él habla de Lupe, para leerles un pedacito de otro, esto no está en Litoral, esto está en otro texto, porque Lupe es el eslabón con esa cultura, ¿no? Dice: nuestro caserón tiene 2 plantas, arriba vivimos nosotros, padre, madre, 6 hermanos y una cocinera gorda y negra llamada Lupe. Esta negra es el comodín de la familia. Entró al servicio de mi abuelo cuando apenas contaba con 12 años y ha ido pasando de mano en mano, paciente y resignada, sin protestas, sin condiciones, impedida por el simple espíritu de servicio inherente a su raza. Lupe lo hace todo, lo mismo montar al burro e irse los domingos al mercado de Salinas, trayendo las banastas chorreantes de viandas y legumbres, que tumbarse a la sombra del balcón durante el bochorno amodorrante del mediodía y sacarse una mamila enorme para dar de mamar al más pequeño de mis hermanos, que se adhiere vorazmente, lo mismo que una ventosa de aquel odre blando, terroso e inagotable. De esa leche hemos bebido todos, pues mi madre, al traernos al mundo, queda siempre tan agotada que a los pocos meses se hace menester despegar los mamones para evitarle la muerte. De este modo Lupe es en nuestra casa cocinera y nodriza, ¿no? De ese relato podemos sacar es decir, hay elementos racistas ahí en la forma en que él describe esto. Fíjate, hay un detalle bien curioso. A mí lo menos que me ocupa de Palés es el asunto de si era racista o si no era racista, o si era políticamente correcto o no. ¿Y qué es lo que a mí lo que me fastidia es el aspecto psicológico.
O sea, el daño psicológico que se le ha hecho al componente negro del Caribe, del pueblo puertorriqueño, del mundo. Pero específicamente pues me ocupa Puerto Rico porque aquí es que estoy. Y desde esa perspectiva, el daño psicológico es real. O sea, tú no puedes venir a decir desde una claridad de piel que yo defiendo a Palés, bla, 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 porque tú no has vivido el daño psicológico que se nos ha hecho a nosotros. O sea, que si no se es negro no se puede hablar de la negritud. No es eso. Lo que te estoy diciendo es que, claro que puedes hablar de negritud, igual que yo puedo hablar de la blanquitud. Pero me estás descalificando. No, yo te hablo de, o sea, tú puedes hablar, pero si tú no has vivido, si tú no lo has sentido, intelectualmente tú puedes hablar de la negritud, pero tú no lo has vivido. Tú no lo has vivido, eso es todo. Yo respeto su opinión, no la comparto para nada. Estamos hablando de literatura. Hay una cosa, me gustó mucho el comentario de Josephine Baker. Hay una cosa bien interesante. Recientemente estuve leyendo un libro de Ann Chen Lin. Es una estudiosa de las razas, de hecho es una de las autoridades, no sé si la conocen. Ella tiene un libro que se llama The Melancholy of Race, y ella sacó un segundo libro sobre Josephine Baker que se llama Second Skin, y ella es un estudio de la arquitectura y Josephine Baker. Es un libro delirante, pero hay una cosa del libro que me llamó mucho la atención. Primero que nada, el trabajo de Josephine Baker como una mujer fálica y como una serpiente que danza, que es un poema de Baudelaire también. Pero dice algo fascinante, y es que una de las cosas que se ha minusvalorado es cuán bilateral fue el encuentro entre Occidente y África. Y una de las cosas que ella demuestra en este libro, con bastante sorpresa para un lector, como, o sea, yo un poco quedé en shock leyendo el libro, una de las cosas que ella reseña es qué impacto tuvo para el blanco bregar con el negro, y que no era posible hablar de una cuestión unilateral, de un daño psicológico unilateral, sino que parte de la negociación que hubo entre razas en el resto del siglo XX, sobre todo después de que las vanguardias se toparon a propósito con el mundo supuestamente africano, ¿verdad?, que había en los museos del hombre en Europa, que eso no es África, por supuesto, para empezar. Cuán fuerte fue ese encuentro y cómo reacondicionó la mirada occidental blanca. O sea, esta cosa de que el negro fue aplastado y el blanco no le pasó nada, no es cierto tampoco. Hubo una comunicación bilateral muy fuerte. Entonces esta es una de las primeras personas que está documentando precisamente las huellas de una lucha, y a mí me parece que, volviendo a Palés en el contexto de este libro que leí, el año pasado, una de las cosas fascinantes es que Palés no solamente vuelve al origen, es una escena de infancia. Eso es como si él quisiera una segunda oportunidad. El personaje Palés ahí está diciendo, si yo vuelvo a la infancia, yo puedo salir otro del que era. Yo puedo entrar en otros ritos que no eran los míos. Puedo ser de otro color, puedo experimentar un lenguaje nuevo, puedo empezar a crear, o solamente voy a estar heredando, que yo creo que es uno de los grandes issues, por eso mismo que tú dices del padre con esa pesantez de la ley literaria, por ejemplo. En ese sentido todavía más rico me parece el Tuntún. De hecho, cada vez que lo pienso me parece más complejo y más retante, precisamente a la luz de las nuevas miradas. Esta señora Cheng es china, o sea que también es víctima de racismo amarillo en Estados Unidos, o sea que tampoco es como que ella está integrada. O sea, hay otros racismos de piel que no son la negritud y que son igual de fuertes. Obviamente Malcolm X en su autobiografía sí, lo dice y es una de las cosas, ¿no? Y Fanon también. Me parece fascinante, precisamente que descubrimientos se están haciendo ahora, antropólogos de la raza, como que el blanco no quedó limpio en esta pelea, el blanco tuvo que volver a pensarse. Palés lo estaba intuyendo en Tuntún, y él estaba haciendo unos cambios. Sí, y seguramente tú me hiciste pensar en que si uno considera, por ejemplo, la cronología de la composición del litoral, seguramente el comienzo de esa escritura se da después de los debates que generó la publicación del Tuntún, que fueron unos debates muy duros, ¿no? En que se atacó a Palés de forma muy
fuerte, ¿no? Porque supuestamente Palés quería representar a un Puerto Rico negro que no existía, ¿no? Y seguramente parte de los dispositivos que activan esta escritura tiene que ver con lo que tú decías, con volver a la infancia y ver cómo pensar ese vínculo que a él le importaba mucho, ¿no? Le importaba mucho independientemente que fuera blanco. Yo creo que también hay algo que Palés dice claramente en otros textos, y es que él dice, yo no reconozco un Puerto Rico negro ni blanco. A mí lo que me interesa es la realidad del mulato. A mí lo que me interesa justamente es el lugar ese donde se da biológicamente y simbólicamente sobre todo el encuentro, digamos, por decirlo con una palabra amable, de esos dos mundos, ¿no? Y yo creo que él estaba muy claro, o sea que la acusación de que este es un blanco escribiendo sobre negro no tiene mucho sentido vista desde ahí, ¿no? Yo no sé rato que estoy oyendo aquí, estoy conversando con los partidores, pero hay dos cosas ahí que es lo que tú decías de los mulatos. Yo no creo que Palés era blanco, yo creo que Palés era mulato. Todos somos mulatos, yo creo, esa es la opinión mía. O somos mulatos de closet. Pero Palés no creo que era blanco. No, porque Palés mismo decía que el mulato es decir, Palés pensaba que la realidad puertorriqueña, él se contradice a veces, pero él pensaba que la realidad puertorriqueña es esencialmente mulata, mixta, y que esto no tiene que ver con el color de la piel. Estamos aquí hablando de literatura y de nuevo, o sea, no hay que defender, o sea, es un escritor que está hablando, ¿no? Con su tiempo y su época. Exacto, entonces aquí yo no creo que tenemos que defender que si somos blancos, que si somos negros, porque estamos hablando de la escritura de Palés. Y no estamos hablando, entonces pareciera que estamos casi entrando en una lucha de repente etnológica, ¿no? Y una lucha. Pero es chévere defender a Palés. Sí, defender a Palés, pero sobre todo como escritor, y no tener que entonces de repente pensar que porque es blanco, porque es mulato, es menos. Ahora bien, por otra parte, yo sí creo que, bueno, lástima que fue el señor, pero yo sí creo que hay una discusión que tiene que ver con problemáticas que se dan en el Tuntún respecto a lo racial que son importantes discutir. O sea, discutir un poema como Lagarto Verde, por ejemplo, ¿no? Que es un poema que uno trata de leer con buena conciencia y no hay manera, porque es un poema duro, ¿no? O el condecito de la limonada. El condecito de la limonada, ¿no? Entonces yo creo que es interesante, hay unos debates que uno los acalla, o sea, uno termina pues defendiendo, ¿no? O hablando un poquito de la parodia, pero sí hay problemas ahí que son ricos y que vale la pena indagar en ellos, ¿no? Claro, y es inevitable, o sea, yo creo que es rico esta discusión, inevitable que suceda, pero también que de repente no tenemos que, yo siento que, no, empezar a decir somos mulatos o somos blancos, ¿no? Porque, en fin, pues, Bueno, se recoge todos esos aspectos de la vida de los puertorriqueños que están ahí. Bueno, pero mira, cuando se publicó en el Tuntún en el 37, la polémica que generó fue muy grande, y es interesante, Palés sigue generando polémica. Yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Una cosa es la mirada que hacemos desde hoy, el lenguaje que tenemos hoy, otra, como Liliana decía, había unos momentos en que el lenguaje y toda la convivencia no podía escaparse. Uno, dos, ¿Usted tenía una pregunta? Sí, un comentario. Un comentario, bueno. Sí. Para mí es más interesante que las cosas que Palés inventa, como tú dijiste muy bien, para el sonido. Por ejemplo, Rosa de Uganda, como el flor de tortola, Rosa de Uganda. ¿Por qué tortola? Eso no tiene nada que ver con nada. Bueno, pues eso a mí se me parece más a las de Marcel de Miñón, con máscaras africanas, una composición de mujeres occidentales con máscaras africanas. Eso a mí me interesa más, saber cómo Palés se relacionó a eso, que esto otro que es bastante obvio. Bueno, porque yo creo que eso tiene que ver justamente con lo que suele quedar fuera cuando se instala uno exclusivamente en un lenguaje sociológico, antropológico, hablar sobre las razas. ¿Qué es lo que queda fuera? El aspecto lúdico. Palés era un escritor juguetón también. Entonces, cuando uno ve estos debates, muchas veces uno echa de menos que la risa desaparece absolutamente del panorama, y Palés era un escritor que escribía carcajadas, escribía llorando también, es decir, ahí hay de todo, pero hay un elemento lúdico, atrevido, hay una geografía imaginaria
hay una utopía lingüística, hay invención en el sentido más literario de la palabra, y en ese sentido yo creo que Palés es de los escritores de su tiempo que más literario se atrevió a hacer, y casi siempre eso queda fuera porque el debate exclusivamente sociológico lo cancela. Y además la cuestión de las vanguardias que hablábamos ahorita, hay una anécdota preciosa, Picasso, y creo que Malraux es el que hace la entrevista, no me acuerdo ahora si André Malraux, Picasso le narra a este entrevistador su visita al Museo del Hombre en Trocadero, y él está contándole que estaba viendo máscaras de verdad africanas, porque la señorita Davignon, él está copiando máscaras que él ha visto ya hechas por los artistas. No, pero esto son 40 años de distancia, ¿no? Entre un momento y otro. Entonces él le dice al entrevistador que lo que él no tiene en las señoritas Davignon es precisamente el olor de la muerte y de la piel seca humana que tienen las máscaras de verdad en ese museo. Entonces de momento él se da cuenta que una cosa es la vanguardia estética y otra cosa son rituales primigenios que él no entiende para nada y que están allí puestos en el museo sin etiquetas, porque eso le llama la atención. Palés se encuentra más o menos en el momento en que Picasso va a ver las máscaras en la vida real. Palés está viendo negros en la vida real, que Picasso no estaba viendo. De modo que eso lo coloca a Palés en un espacio primitivo del cual Picasso no gozó hasta tarde en su carrera. Y ahí volvemos a ese momento de privilegio. O sea, Palés puede estar presente en el rito quizás como era, y ante un lenguaje quizás como era, mientras que los artistas europeos de las vanguardias destilaron una vanguardia artificiosa, y Palés está un poco más atrás. Y en eso hay unas ventajas, ¿no?, que yo creo que él posiblemente entendía. Y por eso la diferencia entre ese capítulo de Baquinet y el resto de la novela. Hay un tono diferente, un lenguaje diferente, esa añoranza infantil que no tienen los demás. Este capítulo. Y hay otra cosa, que esa escena del litoral, de ver a través de la ventana, eso, hay una separación, ¿no? Ahí hay una cosa de observación. Es casi como de una honestidad metodológica. Exactamente. Y de algo ajeno, ¿no? Sí. Y que estás viéndolo a través como si fuera de una pantalla, como un teatro, ¿no? Sí. Y eso también te dice la diferencia grande entre él y otros escritores negroides, por ejemplo. Claro, sí. ¿Hay algún comentario adicional? Esas preguntas son peligrosas. Es una disciplina. Yo solo me gustaría comentar así, que a mí me parece un poco preocupante, por no decir mucho, las miradas antropológicas, porque tienen mucho de racismo. Por lo menos como son los racismos inversos, sí. Racismo de un lado o de otro. O sea, a mí me preocupa que para yo poder hablar de algo, tengo que ser ese algo. Pues no, a cuenta de que... Sí, ¿y qué tal? Tú eres blanco, estás estudiando a Palés, estás trabajando toda esa negritud, entonces te voy a cuestionar por qué eres blanco. Bueno, pero es que yo creo, yo estoy de acuerdo contigo, y yo creo que Palés mismo pensó en esto. Él tiene algunos artículos periodísticos en los que él de verdad, seguramente reaccionando a críticas muy concretas que le hicieron cuando publicó el Tuntún, en que él dice, esto no se trata de que yo intente pasar por negro, es que de lo que se trata es que él dice, y esto lo retoma José Luis González en El País de los Cuatro Pisos, ¿no? Él reconoce, en el mulato, digamos, él reconoce una formación típicamente puertorriqueña, es decir, él reconoce lo puertorriqueño ahí, en ese lugar de cruce, de encuentro, de choque, como le llamemos, ¿no? Entonces para él no se trataba de un asunto de cotejarnos el color de la piel, para él la matriz cultural puertorriqueña es mulata, y él se relacionaba con ella como mulato, por lo menos en un sentido simbólico, ¿no? Entonces yo creo que él mismo había pensado en esto mucho, ¿no? Sin querer con ello decir que, digamos, tuviera un pensamiento absolutamente articulado en cuanto a los asuntos de raza, porque yo creo que tampoco se trata de eso. Pero estoy de acuerdo con lo que se plantea. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer.